¿Por qué es importante pensar en el largo plazo? Porque finalmente el futuro será lo que hagamos o dejemos de hacer cada día. Solo el futuro hace explicable y necesaria la existencia de un propósito. El propósito es nada menos que el fundamento que explica y justifica nuestra existencia y los papeles o roles que desempeñamos. Y finalmente, porque el futuro se basa, se funda nuestra preocupación cotidiana sobre la sostenibilidad de nuestros esfuerzos en el tiempo. Los hombres y mujeres de empresa están, no diría yo invitados, sino que están obligados a convertirse en visionarios del futuro. Porque esa es la única manera de jugar bien el rol de cooperadores de su construcción compartida, que puede ser consciente o no, voluntaria o no. Para tratar este tema tan importante para todos, hemos invitado a tres personalidades que nos honran con su compañía. En primer lugar, el señor Giofiani Peirano Torriani, que es el más alto responsable público del planeamiento estratégico del país y que estará acompañado de dos capitanes de empresa, como son el ingeniero Ramón Barúa y el ingeniero Roque Benavides, ambos con una amplia trayectoria en el campo privado y responsables y respetados participantes en temas públicos. Si bien han combatido en trincheras separadas, lo han hecho asociados implícitamente en sus visiones sobre el futuro y su importancia en nuestras vidas. Agradecemos muy sinceramente la compañía del señor Peirano, del ingeniero Barúa y del ingeniero Benavides. El señor Peirano es presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú, CEPLAN, que es un organismo técnico especializado, rector de las entidades del Sistema Nacional de Planeación, de Planeamiento Estratégico. Busca alcanzar una visión concertada del futuro, no dictada, sino concertada. Él es fundador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, profesor del posgrado en la Academia Diplomática del Perú y en diversas universidades como la Universidad del Pacífico, la Universidad Ruiz de Montoya, la UNI, la UPC y la Universidad San Ignacio de Loyola. También de las Escuelas Superiores de Guerra y de Inteligencia del Ejército. Él es politólogo y magíster en Ciencia Política. El ingeniero Ramón Barúa es director de empresas del Grupo Intercorp. Ha sido director gerente general de Intercorp y miembro del Consejo de Reparaciones, de la Asamblea de Transparencia y del Consejo Nacional de Educación. Él es bachiller en Ingeniería Industrial por la UNI y licenciado en Economía Pura por la Universidad Católica de Lovaina. El ingeniero Roque Benavides es presidente del directorio de la Compañía de Minas Buenaventura desde el año 1977. Pronto estaremos por los 50 años de conmemoración. Director del local del SP. Ha sido presidente de la CONCIEP en 2 periodos, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, autor del libro La minería responsable y sus aportes al desarrollo del Perú. Es ingeniero civil en la Universidad Católica y máster de Administración de Negocios por la Universidad de Reading, del Reino Unido. Asimismo, ha seguido programas de desarrollo gerencial en la Universidad de Harvard y la Universidad de Oxford. Es una persona que reúne el mayor número de doctorados honoris causa en el Perú que yo conozco. Comenzamos a listarlos, nos gana el tiempo. Pero ha sido, yo cuento acá 6 o 7 universidades donde cuenta con el doctorado honoris causa. Quiero agradecer a ellos una vez más por su compañía y agradecer los auspicios de Antamina, del Reactivo Nacional de RENASA, del Grupo Intercorp y de Repsol, que hacen posible la realización de este evento y la hospitalidad del Grupo Centenario que nos brinda sus instalaciones. Dejo con ustedes al señor Giofiani Peirano. Muchas gracias, doctor Bustamante, por la invitación, a Ramón, al ingeniero Roque Benavides, y en esta mañana que nos convoca para hablar del plan de desarrollo al 2050 en el Perú. Cuando me invitaron, María Cleia me decía, tienes 59 diapositivas, las vamos a hacer en 15 minutos, van a ver.
Primero tenemos que hablar de un plan estratégico de desarrollo nacional al 2050 que se ha trabajado con una metodología en retrospectiva que maneja Millennium Project, International Futures, y todas estas metodologías lo que trabajan es una retrospectiva. No pensamos el Perú a partir del año 2022, sino que la retrospectiva de comportamiento de los últimos 30 años nos dicen una fehaciencia de comportamiento económico, político y social. Y sobre ese comportamiento de 30 años uno proyecta la tendencial de comportamiento del Perú. Y esa tendencial de comportamiento en el Perú se encaja y se pondera con las megatendencias que son 9 a nivel global. Entonces, sobre el comportamiento en el que va a viajar el Perú, al 2040, al 2050, hay unas oportunidades, como el estrés hídrico, que naturalmente para los agroexportadores eso significa exportación de agua a través de arándanos y paltos. Dicho eso, nosotros participamos con una suerte de información que trabajamos con el Banco Mundial, con la OCDE, con la CEPAL, porque el repositorio de información global no lo produce naturalmente el Perú, lo producen todos los think tanks públicos y privados, todos los centros de planeamiento a nivel global, y sobre la información, por ejemplo, del Pacífico, se saca la información y el Perú saca esa información para tratar de analizar precisamente lo que puede ocurrirle en el año 2030, 2040 y 2050. Dicho ello, nosotros tenemos algo que es sui generis. Nosotros tenemos un sistema de gobierno que se llama el sistema de gobierno presidencial. En Europa tenemos sistemas parlamentarios, Alemania y Francia son sistemas semipresidenciales. ¿Y por qué digo eso? Porque en el sistema presidencial tú no tienes sistemas unitarios federales y funcionan distintos. El Perú, que es un sistema unitario presidencial, tiene algo que es sui generis en los 42 países de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es? El Foro del Acuerdo Nacional. Ese Foro del Acuerdo Nacional no lo tiene ningún otro país. ¿Y qué permite ese Foro del Acuerdo Nacional? Que se sienten las empresas, los gremios empresariales, los trabajadores, las universidades, los poderes del Estado, los empresarios con las asociaciones de universidades, la Iglesia Católica, Episcopal, la Iglesia Evangélica, y toda esa comunión fractalizada de la sociedad peruana se representa en el Foro del Acuerdo Nacional y podemos hacer acuerdos no solamente políticos, sino políticos, empresariales, privados, universitarios, educativos, ambientales, y gracias a ello trabajamos durante el año 2017 al 2019. ¿Cuántos presidentes pasaron por ahí? ¿No es cierto? 3 presidentes. Se desarrolló 11 reuniones y donde se debatió el tema ambiental, se tocó el tema de juventud, el tema de desarrollo económico, infancia, Amazonía, indígenas y todo ello, y se generó una visión del país. ¿Cuál es la visión del Perú? Desarrollo en igualdad de oportunidades, 1. Gestión sostenible y cambio climático, 2. Desarrollo sostenible y empleo digno, 4. Sociedad democrática, derechos humanos y libre de violencia, Estado moderno, eficiente y descentralizado. El consenso es total. Reitero, 11 reuniones, 2 años y medio consensuando cuál es la visión de desarrollo. No es lo mismo que en estudios de gabinetes de otros centros de planeamiento de Latinoamérica. En un gabinete te dicen, así se comporta el país y así debe ir el país. Es como cuando nosotros nos dan un recetario técnico de cómo bajar de peso. ¿Lo cumplimos? No. Entonces, una cosa es la parte técnica y otra cosa consensuada. Si yo te pido tu opinión hacia el desarrollo, es más proclive que podamos ir concertadamente en ese rumbo de desarrollo. Pues bien, el Plan 2050 sucede en el tiempo al Plan Bicentenario, que se desarrolló en 32 meses, 108 reuniones, 4.500 personas y sin visión concertada. Contra 68 meses, 317 reuniones y 11.729. El hito de volver al sistema de planeamiento a partir del año 2007, con el sistema de planeamiento, con el CEPLAN, implica superar al Plan Bicentenario. Y ya lo hicimos. Pero miren la comparación, porque uno puede decir, el plan es hermoso, yo presido hoy día el CEPLAN, tengo que decir flores de ello. No es así. Si vemos la comparativa internacional, hemos sacado 20 años de ventaja sobre los pares de la región. ¿Por qué? Porque no hay que proyectar solamente a la Agenda 2030, que es una agenda de dominio global. No estamos ahí diciendo que es bueno o malo, simplemente es una agenda que marca un horizonte en el redimensionamiento de lo nacional con lo global o global con lo nacional. Dicho eso, 20 años de ventaja, visión consensuada, nos ha felicitado, vino el 2022 la misión de OCDE de París, la doctora Tuplova, que ve el principio de gobernanza, y dijo, ustedes tienen sistema de Foro del Acuerdo Nacional, ese consenso es importante, nos gusta, lo felicitamos. Y le han dicho a Colombia que siga el mismo modelo de consenso. Pero el plan además no es un rosario de buenas intenciones y declaraciones semánticas, tiene el mayor número de indicadores, 392, con lo cual es un plan altamente técnico y científico. Dicho esto, el plan tiene una comulgación directa con los ODS, porque trabajamos con un sistema internacional, y 100% alineado a OCDE. 4 objetivos nacionales que se desprenden de esos 5 puntos de visión consensuada durante 11 reuniones y 2 años y medio. ¿Qué trae el plan?
algo que no tiene una ideología. Todos queremos bajar la pobreza, todos queremos luchar contra la anemia. Esto no tiene, digamos, parangón político, simplemente es un objetivo nacional. Bajar el Gini de 0,42 a 0,33, alfabetización universal, estamos en 83%, llegar al 2050 al 100% es totalmente factible, 100% de agua potable. ¿Cuánto estamos en agua potable hoy día? 85% de conectividad. Es cierto, no es calidad de agua, es cierto, no es 24 horas de agua, pero se está haciendo la meta. Reducir la mortalidad 60%, invertir en salud 400%, luchar contra el cambio climático, deforestación de 203.000 hectáreas al año que se deforestan, 52.000. El estrés hídrico evitado a través de las cuencas que desfogan en el mar, de 59% pasar a 99% de aprovechamiento a través de agroindustria, 30 países menos afectados al cambio climático, PIB per cápita a 11.260, para el año 2050 llegar a 30.500 en poder adquisitivo, no el nominal, invertir en ciencia y tecnología, y somos el único país de toda Latinoamérica que ha colocado la ciencia y la tecnología para la innovación y la transformación digital. Ninguno lo tiene como objetivo nacional. Esto permite que gobierno a gobierno hasta el 2050, 26 al 31, del 31 al 36, del 36 al 41, sucesivamente cada gobierno durante su periodo gubernativo consecutivamente desarrolle los escalones que nos lleven al desarrollo. Además, invertir en la red vial, que está al 17% pavimentada, al 60%, 31% en las MIPYMES de participación del PBI, a 54%, luchar contra la corrupción. Muy mal estamos en seguridad ciudadana. Este indicador Ecuador lo tiene en 40. 40 muertes por cada 100.000 habitantes. Todo el mundo se está volviendo violento, la verdad. Es algo normalizado. Nosotros estamos en 7.6 al 2018, hoy día estamos en 8. Pero es cierto, también a veces hablamos con la Policía Nacional de Perú, el único que ha metido a 30 cabecillas del Tren del Agua, ni Chile lo ha hecho, ni Argentina lo ha hecho, ni Colombia lo ha hecho, ni Ecuador lo ha hecho, Perú, y está en Chayapalca. Volviendo al tema, estos son los horizontes de desarrollo, y yo quiero decir que al final, ¿nosotros qué queremos? Mejorar, y mejorar implica cambiar. Y realmente si no cambiamos el paradigma normativo, que es de la Ilustración, que ya fue hace 300 años, nosotros proyectamos con neurociencias un cambio significativo por el cual de 65.000 pensamientos diarios, 85% son animales, reptil, 7.5 neurocortes racionales, 7.5 emocionales, y si no trabajamos hackeando ese cerebro para el cambio, no cambiamos. ¿Y cómo hacemos? Nosotros hemos desarrollado estos tableros de control con metafísica y financiera, porque siempre se gasta presupuesto, pero no se sabe en qué se gasta, y esto es gasto de 0 a 50, de 50 a 90, semaforizado. Esto lo puede leer una chánica, un chipivo con IWA, cualquier tipo de autoridad. Metafísica y financiera, que es gasta, pero cerrando brechas, porque metafísica son actividades operativas, son entrega de vacunas, son entrega de capacitaciones, y con este indicador podemos hacer este es Pedro Castillo, ¿no? Este es Pedro Castillo, segundo semestre, primer semestre, ya me faltan pocos minutos. ¿Qué pasó? ¿Para qué lo mencioné? Algo pasado. Nos saló. Pero eso es bueno que conozcan. Ya, volvemos. ¿Y a qué va con la neurociencia? Aquí se está apreciando, ahorita lo ponemos. Todo es tendenciales de comportamiento. Nosotros tenemos que mapear si la curva sube o baja en salud, educación y todo ello. Hoy día, yo me siento con los ministros y no tienen tablero. Ellos tienen su staff de abogados, su staff de burócratas y le dicen, sí, ya sale el contrato, todo, pero todo es verbal. No vemos indicadores, KPIs, OCAs, no vemos nada de eso. Entonces, la idea es que el planeamiento se convierta en una herramienta de gestión y dirección y comunicación. Y como todo está semaforizado, un ministro se acaba de sentar mi amigo en Corpac y justo se valora Corpac. No es su responsabilidad, se está sentando recién. Pero lo que ocurre es que sí hay cosas buenas que comunicar y todo lo que está en verde se puede comunicar semana a semana. Y cuando pasé, por el tiempo que es muy escueto, 91% de los pensamientos que tenemos no ocurren. Todo el día nos saboteamos mentalmente, todo el día nos dice que han atropellado una gente, pero la gente, que ustedes son los empresarios, sacan adelante el país. En inflación, ¿cómo estamos? En macroeconomía, ¿cómo estamos? ¿No estamos bien? No somos los menos endeudados. ¿Cuánto está endeudado España? España está endeudado 102% sobre su PBI. Nosotros estamos recién en 30%. El peruano, a diferencia de lo que ha pasado con la emisión monetaria de Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia,
Tenemos buenas reservas internacionales, 73.000, 2.5% en oro, lo demás está en dígitos, dólares. Y nosotros tenemos holgadamente el bolsillo para endeudarnos al 2050. Seguimos. ¿Cuánto tiempo vamos, María Clelia? Estas son las tendencias de comportamiento. Y nosotros podemos, con esto, siendo ministros, autoridades, ver si la curva sube o baja en salud y todo ello. Esto es un Power BI, tú le das clic y baja desde lo más estratégico hasta lo más operativo, hasta el servicio. Y esto es lenguaje universal, porque imagínense, ahora vamos a tener 36 candidatos, 33 candidatos, y esos traen, multiplicado por 130, ahora con bicameralidad, nuevos oportunistas con buenas intenciones políticas, pero que no saben lo que es la política, no saben lo que es la gestión pública. Este es un tablero universal que para chipivos, conivos que están interesados en cerrar brechas, les ayuda a todo. Lo podemos poner en todos los idiomas. Y cerrando, ¿cuánto me queda, María Claudia? 5 minutos. Miren, nosotros terminando este evento, vamos a darle la diapositiva. Pero segundo, lo que quiero comprometerlo, doctor Bustamante, es firmar un convenio con CEPLAN, porque nosotros tenemos todo este repositorio que sirve para los empresarios. El Perú tiene 1022 productos que son competitivos a nivel global. Ya sabemos cuáles son, ¿no? Los cuadrantes de minerales, palta, arándanos y todo ello. Pero eso es importante porque es data que permite justamente estudios estratégicos para el empresariado. El centro de poder se está mudando de Europa hacia Asia. Estados Unidos ha perdido su predominio en el eje mundial comercial, 2 puntos, los ha recuperado Asia, y como vemos la emergencia de los 7 grandes países, China, India, Turquía, Rusia, son los nuevos emergentes y la caída de la G7, ¿no? Entonces las oportunidades están ahí, el mundo está cambiando, nosotros hemos adaptado todo el plan en función de esto. Tenemos los grandes proyectos de Corío, se viene Chancay, justamente estamos viajando a Chancay, a Okayama y todo eso que va a venir toda una revolución, todo el PBI que va a traer justamente de Brasil, Paraguay, puede salir por estos puertos, es una gran oportunidad para dinamizar la economía de la macrorregión sur. Nosotros tenemos el único observatorio de los 42 países de América Latina que tenemos un observatorio de prospectiva. Este observatorio de prospectiva tiene megatendencias, tendencias, riesgos, oportunidades y eventos futuros. Esto para el empresario es bueno. Lo podemos poner en servicio a través de la asociación con ADP, CEPLAN ADP, y estas son las 9 megatendencias globales a las que me he referido hace poco. Las 65 años de edad cada vez van a ser más la longitud de tiempo de vida de los seres humanos, por ende otro sistema previsional, otro tipo de política de FP, estrés hídrico y todo ello, todo esto está en CEPLAN, que podemos colocarlo en valor para las empresas a través del acuerdo con la asociación. Pero lo que quiero terminar diciendo en 3 minutos, es mucho, yo sé, yo solamente lo mostré, yo dije que iba a cumplir el tiempo. Tenemos toda esta información, el tema es que si tenemos plan o no tenemos plan, tenemos el mejor plan de Latinoamérica. Felicitado por OCDE, por ILPE-CEPAL, que es el instituto que ve temas económicos y sociales, y ahora la cosa es cumplirlo, y para cumplirlo los tableros de control que son universales. Ya no hay que aprender a hacer gestión, simplemente hay que gerenciar. ¿Qué es el Perú? 3 minutos, 5.000 años de historia. Para mí me parece importante. Recuerden lo que dije, 7.5 racional, 7 emocional. Mucha cosa es emocional. Entonces, el tema emocional para el cambio, para la gestión del cambio, implica saber qué cosa es el Perú. El Perú tiene la singularidad de ser una de las 7 cunas de civilización. China, Caldebasiria, India, los Olmecas, los mayas, Mesoamérica, India y Caral. Caral, planeamiento urbano, lo que no tiene Perú. Miren dónde estamos. Sumeria, Egipto, Indo-Ganges, China, Caral. Las civilizaciones más milenarias. Cuando Caral se inició con planeamiento urbano, con buena pesca, con buen CEPLAN, con buen MEF y todo lo demás, mientras que en otras latitudes los tipúes, los mapuches, esto, recién estaban en tribales. Caral es lo más desarrollado de América para su época. Entonces la hipótesis es de que sí, nosotros hemos sido desarrollados alguna vez. Y sí, hemos sido desarrollados. En esta época éramos lo más desarrollado de América. ¿Y qué siguió a Caral? El desarrollo del imperio incaico que se monta sobre cunas de civilización de Caral, pero después tienes los mochicas, los chimúes, los huari, Capañán, Guariñán y todo lo demás, 2.000 millones de kilómetros, en el imperio más grande con los otomanos, con el imperio incaico. Tupac Yupanqui recorrió 17.500 saliendo de Manta, viniendo por toda la Polinesia, las Marquesas, le ganó Colón, pero nadie nos lo informa en nuestra cultura. Hay una cultura del derrotismo, nuevamente. El imperio incaico en caminos entre los 3 más grandes de la historia universal. Algo hicieron en Cusco para construir ese imperio, un ecúmene, un plan de desarrollo, les funcionó.
Virreinato o colonia, nunca fuimos una colonia, 19 universidades cuando pertenecían a Perú, 0 universidades de Inglaterra, Portugal y Francia, ya lo vemos. Los hospitales, ya termino en un minuto, 57 hospitales en todos lados. La primera almirante de la historia universal es peruana, el Galeón de Manila, acá lo vemos, la Ruta de la Plata, todo el recorrido. Teníamos el real de A8, que era la moneda fiduciaria de la época, es una moneda que asemejaba a lo que es hoy día el dólar, el Spanish Dollar, 20 gramos de plata, 80 soles al cambio. Era la moneda que se utilizaba para comercializar en India y en China y en Filipinas. Salía de Perú con el Galeón de Manila. La macuquina de oro. Y esto dicho por Bruno Seminario, con su investigación, ya termino en 30 segundos. PBI en Inglaterra, PBI contra Perú-Inglaterra, reformas borbónicas. PBI de España contra Perú, más rico, Perú. Somos el 4º megadiverso en el planeta, medido sobre el espectro terrestre. Si midiésemos el espectro marítimo y nuestro mar territorial, seríamos el único supradiverso. La mejor moneda en los últimos 20 años de Latinoamérica, esto es antes de la pandemia, mejores rankings macroeconómicos, los menos endeudados, los que tenemos más ahorro. Este es todo el stock certificado que tenemos, dividido en lo que es el presupuesto general de la República, 240.000 millones de soles, que son 53.000 millones de dólares, dividido entre el stock mineral, 32 años. Y la pregunta que yo les hago es, si desde Caral, Tahuantinsuyo, nunca fuimos colonia, un virreinato con 19 universidades, 59 hospitales, y con un PIB marcadamente superior al de España y al de Inglaterra, ¿quién nos contó que éramos siempre pobres y que nunca fuimos? Siempre fuimos. Y si tendríamos que crear un indicador de coeficiente de quién ha sido la civilización más desarrollada, hasta le ganaríamos a Egipto, porque cuando se secó el Nilo, esa civilización feneció. Y esto no se cuenta. Entonces, cuando yo asumí ese plan, y acá termino, me pregunté, ¿cómo desarrolló este país? ¿Alguna vez ha sido desarrollado? Y siempre lo fue, pero nunca nos lo contaron. Entonces, y la cosa ahora es que tenemos una macroeconomía que sí nos permitiría endeudarnos a grandes proyectos que tengan rentabilidad. Pero hoy día la matriz de inversión está dividida entre 2.000 pliegos, 1.800 municipalidades, y cada uno mira desde su visión lo que tiene que hacer. Y hay triplicidades, y hay ineficiencias en inversión y todo eso. Pero la plata está, el ahorro público está, y las oportunidades, la megatendencia están, porque en el Pacífico hoy día es la oportunidad de desarrollo que era en los 80 del Atlántico. Finalmente quiero decir, agradeciendo, vamos a firmar el acuerdo con la asociación, y les digo que la generación de ustedes y la de sus padres vivieron los 80, vivieron Velasco, vivieron la crisis de la deuda del 82, vivieron el terrorismo, vivieron la hiperinflación. Y como digo, se lo digo siempre a Ramón, ustedes decidieron hacer un pacto por el desarrollo del Perú en la peor de las condiciones, ni siquiera semejantes a lo que sucede hoy día en Venezuela, porque teníamos un terrorismo que era sanguinario, y sacaron adelante este país. Y hoy día podemos sacar adelante este país, las respuestas se las pueden hacer ustedes en sus fueros internos, y creo que todos coincidimos. ¡Viva el Perú! ¿Cuánto? ¿15 o 17? Gracias. Bueno, acabo de llegar de un viaje largo, digamos, normalmente me desempeño sin apuntes, pero por respeto a APD, a quien agradezco esta oportunidad, digamos, decidí empujar un poco el lápiz, y me van a disculpar, voy a leer un poquito. Digamos, primero, agradecerle a APD otra vez en la persona de Luis Bustamante por esta invitación, a Yofiani. Creo que ustedes están conociendo este personaje, digamos, es realmente un lujo tenerlo como director del Centro de Planeamiento Estratégico de Perú. Digamos, Roque Benavides, un personaje al cual, digamos, por tradición y por su propia capacidad profesional, tiene un lugar especial en Perú. Dicho esto, la presentación de Yofiani es inspiradora y nos resume la enorme tarea que tenemos por delante para ser el mejor lugar para formar una familia en América Latina. En una sociedad como la peruana, basada en la libertad y la justicia, el rol de la empresa para crear riqueza, empleo digno
y proveer al Estado de recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad es clave. Hoy día, más del 80% de la inversión total en el Perú es responsabilidad de la empresa peruana, de la empresa privada, perdón. Asimismo, los más de 4 millones de empleos formales los genera la empresa privada. Ahora, la empresa requiere escenarios confiables y predecibles. Y repito, confiables y predecibles para desarrollar sus planes de inversión y así dinamizar los ciclos de ahorro, inversión, empleo de calidad, mayores recursos para el Estado y disminución de la pobreza. La construcción de esos escenarios confiables y predecibles demandan inspiración, sabiduría y constancia, y requieren de tiempo para madurarlos y aplicarlos. Sin embargo, su destrucción se puede producir muy rápidamente y el efecto que genera en la sociedad es enorme. Volver a construir esos escenarios confiables y predecibles es una labor de largo aliento, indispensable para seguir generando bienestar y progreso, y debe ser liderada con energía y lucidez por los mejores hombres de la sociedad, entre los que destacan los empresarios. En el Perú hemos sabido reconstruir escenarios confiables y predecibles, tal cual lo ha señalado Iofiani. Y todo ello basado en la Constitución del 1993, el título 6, que consta de 6 capítulos y van desde el artículo 58 al 89. Y vale la pena que le echen una revisadita, porque realmente son impecables y generaron ese escenario para producir bienestar y progreso en los últimos 30 años. En ese lapso, digamos, la pobreza se redujo de 60 a 20%, la pobreza monetaria. Espectacular. Nadie lo había conseguido en ese lapso en la región, digamos, Perú lo hizo. Digamos, es cierto que con la pandemia tenemos un retroceso y hoy día estamos cerca del 30%, pero es un trabajo pendiente que subimos a encararlo con madurez y con responsabilidad. La solidez macroeconómica, que lo ha señalado muy bien Iofiani. Digamos, Perú tiene una solidez macroeconómica envidiable. Hoy día, digamos, y el Banco Central es un referente no solamente en la región, sino en el mundo. Digamos, la solidez de la moneda peruana, digamos, la podemos ver en los últimos 15 años, digamos, viendo cómo ha fluctuado nuestra moneda con relación al dólar. Ahora, la actual situación política nos genera preocupación y ansiedad. Y la mayoría de los actores políticos, si bien han accedido a sus responsabilidades a través de la voluntad popular, no están a la altura de su enorme responsabilidad y en muchos casos han creado la desconfianza y destruido los escenarios previsibles con el consiguiente impacto en el crecimiento y el bienestar de la sociedad, especialmente en educación, en salud y en seguridad. De todas formas, estoy convencido que los empresarios peruanos mantienen intacta su vocación de hacer empresa dentro del concepto de valor compartido, de shared value. Es decir, creando beneficios para la empresa y para la sociedad en su conjunto, poniendo su esfuerzo y recursos para retornar la senda del crecimiento y el progreso. Quizás uno de los ejemplos más claros es, tal cual lo señalaba también Iofiani, en los últimos 15 años, el sector de agroindustria, después de exportar 500 millones de dólares, hoy día está por encima de los 10.000 millones. Estamos entre los 10 países más importantes exportadores de fruta en el mundo y tenemos pleno empleo en el sector agrario desde Piura hasta Ica, digamos, con lo que ello representa. Es por ello que no tengo duda que al proponerse plan una visión del Perú al 2050, basado en estos 4 objetivos nacionales, los 4 objetivos: ciudadanía plena, sostenibilidad, competitividad y democracia. Con sus indicadores hemos tratado de construir indicadores principales que engloben estos 4 objetivos para facilitar su difusión y luego su seguimiento. Digamos, y el trabajo que está haciendo ese plan, sin la menor duda, es realmente espectacular. Yo los aliento a que echen una mirada en detalle para que puedan familiarizarse con este concepto y podamos hacerlos nuestros y luego difundirlos. Dejo mis demás comentarios, digamos, para mi siguiente vuelta, don Roque.
Muchas gracias por esta oportunidad, Lucho. Siempre muy grato estar con APD y con toda esta gente que se presenta esta mañana. Yo creí que en mi vida siempre era un apurete, pero veo que Giofrani es más apurete que yo. Yo hubiese querido escucharlo con más atención porque hay cuadros muy interesantes que realmente hubiesen merecido mucho más tiempo. Yo hubiese dado de mi tiempo para que siguieras con la explicación. Y creo que de lo que se trata esta mañana es de hablar al 2050, por lo menos eso fue lo que se me dijo. Y me imaginaba, viéndolos a todos ustedes, que seguramente el 2050 todos estaríamos sin corbata, incluyéndome yo. Pero en fin, los años hacen que muchos de nosotros todavía creamos que es tan fácil ponerse una corbata, pero yo supongo que es fashion no tener la corbata. Me sucede en muchas reuniones, pero en fin, nada. Agradecerles a Ramón, por supuesto, por estar acá juntos. Lucho dijo que éramos de trincheras separadas. Tenemos un maestro en común, que fue don Walter Piazza. Yo trabajé en COSAPI hace muchísimos años, mi primera práctica preprofesional, así que no somos trincheras separadas. Estamos muy unidos y nos unen familiarmente muchas cosas que yo valoro enormemente. Es evidente que la globalización nos tiene que hacer pensar en esos términos. Ya no somos solamente el pequeño país en América Latina con 33 millones de habitantes. Hoy día, con los tratados de libre comercio, y estamos cumpliendo, creo que son 15 años de la firma del primer tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Yo tuve la suerte y por supuesto el privilegio de liderar el CENI, el Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales, para el logro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El sector privado, por supuesto, estaba todo peleado y entonces había que buscar a alguien que no tuviera conflictos de intereses, que no tuviera temas con los aranceles, y entonces, bueno, no sé por qué terminé yo liderando eso y fue muy exitoso, Eso es parte de la globalización que tenemos que pensar, porque se habla mucho del milagro de la agroindustria, por supuesto, pero la agroindustria llega pues a los mercados internacionales porque tenemos ese acceso a esos mercados. Yo creo que eso es fundamental. Para el 2050 tenemos que estar totalmente integrados con el resto del mundo y no pensar solamente en nuestra pequeña provincia que es el Perú. Y eso hace que, por supuesto, actuemos de la misma manera que se actúa en todas partes del mundo. Y no es un cliché, el ESG es una cosa fundamental, medioambiental, social y gobernanza. Las tres patas de la sostenibilidad. No hay otra escapatoria. El cuidado del medio ambiente, el desarrollo social con inclusión, con oportunidades para la gente más necesitada, con salud, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, y por supuesto con desarrollo económico. Del cuero salen las correas y nosotros tenemos que enfocarnos a desarrollar nuestro país, a poner en valor todas nuestras bendiciones, porque el Perú ha sido bendecido con recursos naturales, no como dicen los ideologizados, y yo tengo mucho gusto que se haya dicho que se ha hecho este plan sin ideologías, muy importante. Los ideologizados dicen que hemos sido maldecidos con recursos naturales. Es decir, hay que estar fuera de foco para decir que Dios nos ha maldecido. Los que creemos en que Dios es bondadoso con todos, hemos sido bendecidos con recursos naturales y tenemos la obligación y el derecho de ponerlos en valor para beneficio de todos, no solamente de unos pocos. Y ustedes dirán, esto suena medio socialista. No soy socialista y no pretendo ideologizar esta discusión. Yo creo que es fundamental que entendamos, por ejemplo, con estas elecciones en la Unión Europea, la ultraderecha y la ultraizquierda. ¿Qué cosa es hoy día derecha? ¿Qué cosa es hoy día izquierda? Hoy día, seguramente en lo económico me considerarán de derecha, pero en lo social
Yo siento que tenemos una obligación para con la gente más necesitada. ¿Eso me hace de izquierda? Bueno, si quieren ponerlo de esa manera, enhorabuena. No hay problema. No somos insensibles. No somos insensibles a la pobreza, no somos insensibles a las necesidades de tanta gente. Y creo que dentro de ese no ideologizar un plan de largo plazo, necesitamos, por supuesto, pensar en salud, en educación, infraestructura básica. ¿Qué cosas necesitamos para el 2050? Que no haya anemia infantil, por Dios, que todos tengamos educación gratuita de la cuna hasta la tumba, como decía Víctor Raúl. Tenemos que ofrecer esas oportunidades a nuestra gente. La educación es lo que diferencia a las personas, lo que permite que la gente pueda salir adelante. No puede ser que solamente los de los buenos colegios, o de este colegio o del otro, como dicen ahora, podamos tener ese acceso a la educación que yo he tenido el privilegio de tenerlo. No quiere decir que eso me haga insensible a no pensar que el resto de la gente necesita tener esas oportunidades. Y por supuesto, anoche, esta es la Semana de la Ingeniería. No se mencionó que estamos de decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y en esta Semana de la Ingeniería hemos estado hablando mucho de la infraestructura. La infraestructura es fundamental. En un país con la costa, la sierra y la selva, alguna gente, los negativos, dicen que la sierra es una muralla al desarrollo. Los que no somos negativos decimos es una oportunidad para el desarrollo. Una oportunidad fundamental, pero que necesita esa infraestructura. Y hablábamos anoche especialmente de los ferrocarriles. Perdónenme que cuente historias, pero en la década de 1870, el presidente Balta estaba en un gobierno que estaba construyendo 8 ferrocarriles al mismo tiempo. Desde entonces no se ha construido un solo ferrocarril en el Perú. Y el ferrocarril, si ustedes analizan países desarrollados como Alemania, Francia, España también, Estados Unidos, todos se integran con ferrocarriles, porque es más cuidado del medio ambiente, es más eficiente, es más barato, y por lo tanto necesitamos promover eso, y yo espero que para el 2050 tengamos una red de ferrocarriles muy bien puesta. Uno que se cae de maduro es, por supuesto, el ferrocarril Chancay-Callao. No, eso es un no-brainer, como dicen en inglés. Hay que hacerlo rápidamente, porque la carretera Panamericana Norte también va a colapsar, como ya colapsó la carretera central y como seguramente colapsarán otras carreteras. Necesitamos mucho más infraestructura, necesitamos integrar a todos los peruanos. Decimos que Dios es peruano, pero atiende en Lima. Y las reuniones de APD son en Lima. Bueno, necesitamos que Arequipa también, el MISTI, resurja, y resurja con violencia, con ganas, insistiendo de que tenemos que fomentar que haya mucho más desarrollo descentralizado. La violencia hay que combatirla, y yo espero al 2050 que no haya violencia, que haya mucho más diálogo, mucho más comprensión entre todos los peruanos. No dudo que no estamos muy endeudados. Prefiero no tocar ese tema. Yo espero que sigamos siendo de los países menos endeudados. El otro día le escuché a un líder empresarial decir, el Perú puede seguir endeudándose. Es decir, los que hemos vivido la crisis de la deuda, no queremos regresar a eso. Pregúntenle a los bolivianos, que ya no tienen para comprar ni medicamentos. Por Dios, tengamos mucho cuidado. Sigamos con esa política, que es una política sensata, razonable. Realmente resaltemos a un hombre como Julio Velarde, que ha sido realmente un ícono de la estabilidad política y económica, y yo espero que eso continúe. Pero como no puedo dejar de hablar un poquito sobre la minería, que claro, se dice 10.000 millones de dólares las exportaciones, las agroexportaciones, muy bien, felicito, realmente extraordinario. La minería exporta 45.000 millones de dólares. Entonces, y con una tendencia muy creciente, esencialmente por el por el ambiental. El futuro del mundo al 2050 se llama cobre.
Y se llama cobre porque no habrán carros a combustión, habrán solamente carros eléctricos que consumen 4 veces más cobre que lo que consumen los carros a combustión. En 6, 7 años plazo, no estoy hablando de 10, 20, en 6, 7 años plazo no va a haber suficiente cobre en el mundo para toda la demanda. Y eso hay que considerarlo en el plan. Hay que ponerse las pilas y sacar adelante los proyectos de cobre, porque además sacar adelante esos proyectos combate la ilegalidad, la informalidad e ilegalidad, que no tienen fiscalización medioambiental y que están destruyendo muchos bosques. Eso hay que combatirlo. Unos con el garrote, pero siempre con el Estado de Derecho. Yo creo que el Perú al 2050 será una potencia enorme, porque tenemos más proyectos de cobre que Chile, muchos más. El Perú debería de estar por encima de las 6 millones de toneladas de cobre que produce Chile, pero estamos en 2.5, 2.6, y estamos en eso porque realmente el presidente García dio un impulso brutal a que se desarrollaran proyectos mineros. Y por supuesto deberíamos de promover que se dieran muchísimos más. Yo creo que el mejor plan que podemos hacer a largo plazo es eso, largo plazo, pensar en el largo plazo. Yo los felicito, realmente muy interesante. Ojalá que nuestros políticos leyeran los planes, pero me temo que son los últimos en leerlos. Y entonces no puede ser pues que tengamos gobiernos de 1, 2 años, 3 años, presidentes, ministros, 80, no nos olvidemos, 80 ministros en 13 meses en la época del señor Castillo, 80 ministros. Eso significa 4 ministros por cada cartera. Y por supuesto la reforma del Estado, y no quiero sonar al señor Milei, no se puede tener 19 ministerios. Dios me libre, un presidente de la República que recibe reportes de 19 ministros. Yo no sé qué tiempo tiene. ¿Acaso hay tiempo para recibir a 19 subalternos todas las semanas? Imposible. Eso hay que reformarlo. Deberían de haber 4 o 5 ministerios en las empresas en las que ustedes trabajan. Solamente hay 4 o 5 reportes, 6 reportes, digamos, pero 19, eso es imposible. El Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima tiene 19 capítulos y hay mucha presión para incrementar el número de capítulos. Yo le he hecho sobre mi cadáver, yo espero poder reducir eso, pero es imposible porque todos quieren su reino de poder y realmente eso es lamentable, y yo espero que para el 2050 la gente se dé cuenta de que el poder verdadero es el de la inteligencia, el de la gestión adecuada. Los pueblos no son agradecidos, recordemos eso, no son agradecidos, son interesados en que no haya pobreza, interesados en que haya muchas oportunidades, interesados en que haya un futuro para nuestro querido Perú. Y en ese sentido, yo quisiera terminar con un concepto que nosotros hemos aplicado en Buenaventura muchísimas veces, y es el de la responsabilidad social compartida. Ya no es solamente la responsabilidad social empresarial. Ahora la responsabilidad social tiene que ser de todos los estamentos de la sociedad, de las universidades, de los gobiernos nacional, regional, provincial, distrital, de todos, de las ONGs, de las iglesias. Todos tenemos responsabilidad social. El profesor Porter habla del valor compartido. Muy bien, valor compartido. Pero carne no viene sin hueso. Y valor no puede venir sin responsabilidad. Cuando nosotros en la punta del cerro, donde el diablo perdió el poncho, tratamos con las comunidades, ellos dicen, no, tu responsabilidad social es darme trabajo, es darme oportunidades. Y entonces yo le pregunto, ¿y cuál es tu responsabilidad social? Ayudar a que se pueda seguir produciendo, que no hayan bloqueo de carreteras, que haya respeto a las leyes. Responsabilidad social compartida. Yo espero que eso sea un concepto en el 2050 que no se discuta, porque hoy día las universidades, por ejemplo, mi alma mater, la caviarísima Universidad Católica,
tiene una oficina de responsabilidad social. Y por si acaso, no todos en la Católica somos caviares, ¿ah? Hay muchos que no somos caviares. Y como me gusta hablar en cifras y soy ingeniero, el 70% de la Pontificia Universidad Católica del Perú somos ciencias e ingeniería, por si acaso. Hay 30% que son derecho, que no todos son caviares. Y después viene un grupito que son los del Kremlin de la Universidad Católica, como les decíamos en mi época, que es todo lo de ciencias sociales. Y no todos son tampoco, porque hay gente muy sensata. Rindo mi homenaje a mi amigo Roberto Abusada, que estudió ahí, y ese tampoco era caviar, por supuesto. Lo cierto es que también una cosa fundamental al 2050 es la democracia, como muy bien ha dicho Ramón Barúa. No hay forma. Necesitamos ser demócratas, necesitamos dialogar. Hoy día leo mucho sobre este tema porque me interesa. Hay un libro que les recomiendo, La crisis del capitalismo democrático, escrito por un señor Hunt. La verdad es que muchos de estos líderes capitalistas se expresan mal, pues, porque con insultos no llegamos a ningún lado. El señor Trump puede tener buenas ideas, pero qué agresivo que es, ¿no? El señor Milei puede tener buenas ideas, pero qué insultante es todo el tiempo. Y por supuesto, yo creo que quienes todavía creen que el muro de Berlín no cayó el año 89, pues no, esos están pues más equivocados todavía, ¿no? Pero creo que tenemos que desideologizar y creo que en el 2050 habrá menos ideologías y habrá mucho más desarrollo en beneficio de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Es difícil hacer mi comentario después de un comentario tan sesudo como el de Roque. Digamos, es cierto, nosotros compartimos una época de nuestra vida profesional en COSAPI y tuvimos el privilegio de trabajar al lado de un hombre espectacular como Walter Piazza, ¿no? Y Roque realmente debió quedarse en COSAPI. Lo que sucede es que lo cautivó del negocio minero familiar, digamos, pero era uno de los ingenieros con más perspectivas y más brillantes que tuvimos en COSAPI. Quiero hacer un comentario ahora sobre cómo veo yo al empresario moderno, ¿no? En las actuales circunstancias y con la visión al 2050. Y el rol que debe cumplir este empresario, desde mi perspectiva, debe participar por lo menos en 4 ámbitos, más allá de mantener intacta su capacidad de hacer empresa con excelencia. Primero, debe tener una activa participación gremial que le permita colaborar en la construcción de escenarios confiables y predecibles en su respectivo sector. Segundo, apoyo y participación en instituciones comprometidas con el fortalecimiento de la democracia, como Transparencia, IDEA, Empresarios por la Integridad y Capitalismo Consciente, entre otros. Tercero, debe apoyar a las instituciones relacionadas con la alimentación popular, con el Banco de Alimentos, comedores populares y ollas comunes. Con los desastres naturales, como Hombro a Hombro, institución a la cual cada día la respeto más, no solamente por su capacidad de ejecución, sino por su seriedad y por su sentido de oportunidad. Desde aquí, un saludo a José Manuel Arribas, que es el director de esta tremenda institución. En salud, como peruanos por peruanos, en su lucha contra la anemia, tal cual había señalado Roque, que yo creo que si nos proponemos hacer una cruzada a nivel nacional, nos vamos a sorprender con los resultados. Y esto me decía Juan Fernando Correa, digamos, desde aquí un saludo para él, digamos, que está realmente comprometido con eliminar la anemia del Perú en los próximos 10 años. Y cuarto, debe participar apoyando a título personal o a través de sus gremios en iniciativas del Poder Ejecutivo relacionadas con políticas de Estado, como el caso de la Comisión de la Verdad y el Consejo de Reparaciones, o como en el Consejo Nacional de Educación. Finalmente,
Creo que el empresario moderno debe alentar la formación de empresas junto con trabajadores, como es el caso de la flamante EPS, que se ha formado el pasado mes de febrero, hace apenas 3 meses. Por un lado, los socios son el Fondo de Trabajadores de Construcción Civil y por otro lado, Capeco. Se juntan empresarios y trabajadores para hacer una empresa que no tengo duda de que les va a ir realmente bien. Y son iniciativas que tenemos que alentar. No sé, me preocupa, seguramente esta es una noticia de primera mano para muchos de ustedes, pero es realmente muy, muy alentador. Y nosotros estamos tratando de seguir de cerca esta experiencia para no solamente difundirla, sino eventualmente fortalecerla. Bueno, y finalmente quiero decir que el rol de los empresarios dentro del marco de una sociedad con visión de futuro tiene que concentrarse ahora en buscar lo que reclamaba Roque, consenso. Y ese consenso tiene que estar alrededor de esta visión, y esta visión al 2050, y que todos nosotros, por lo menos de esta reunión, salgamos convencidos que queremos una sociedad que sea libre, que sea justa, que sea capaz de repartir con equidad los recursos que generamos y fundada en estos 4 objetivos que yo quisiera que se los lleven ustedes bien clarito. Ciudadanía plena, que tiene su expresión en, yo diría, como comentábamos con Giuliani, probablemente el indicador más relevante es llegar al 2050 con pobreza cero. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo, ya lo hemos hecho. Y ese tiene que ser nuestro primer gran compromiso. Primer objetivo nacional, gran indicador general, que para lograr eso tenemos que crecer no menos de 5% por año, tenemos que crecer con la inversión privada que crezca a doble dígito, tenemos que crear empleo formal sostenidamente en el tiempo, en fin, una serie de otros indicadores que coadyuvarán a conseguir este gran propósito de llegar al 2050 con pobreza cero. O sea, primer objetivo nacional, ciudadanía plena. 2, el tema de sostenibilidad. Bien mencionaba Roque, tenemos el ESG, que de alguna manera ya se está volviendo como una especie de compromiso con todas las empresas y que tendrá su indicador, digamos, y nos comprometemos a apoyar a la labor de ese plan en construir un indicador que refleje, que sintetice estos 17 indicadores de sostenibilidad en uno solo. Tercer gran objetivo, competitividad. Y ahí estamos pensando darle vueltas a un indicador que a mí por lo menos me seduce bastante, que es por lo menos duplicar el Producto Bruto Per Cápita en términos reales al 2050. Eso implica hoy día $7.200 y llevarlo a más de 14.000. Pero eso demanda un esfuerzo enorme en competitividad, en educación, en entrenamiento de nuestros colaboradores, en fin. Y el cuarto gran objetivo es la democracia, que apreciemos lo que es la libertad y la justicia en el marco de democracia. Y ahí, digamos, es otra de las tareas que le hemos pedido a Transparencia, que nos ayuden a elaborar un indicador, que nos haga un seguimiento sistemático. Hoy día, la percepción de democracia en el Perú es bien baja. Estamos en el tercio inferior en América Latina. Queremos ponerla por lo menos en el tercio superior. Entonces, termino mi comentario en esa línea. La gran visión del Perú al 2050 que nos propone ese plan, los 4 grandes objetivos nacionales, los indicadores y el compromiso de cada uno de nosotros en difundirlo a los 33 millones de peruanos. Gracias. El problema de reunirnos con amigos que nos hemos conocido me hacen recapacitar algunas anécdotas, quién sabe, personales. ¿Por qué no me quedé en COSAPI, no? Yo no me quedé en COSAPI porque no era una maravillosa compañía y el ingeniero Piazza, el ingeniero Valdés, José Valdés, a quien rindo también mi homenaje, era realmente extraordinaria, pero uno tenía pues la inquietud de la educación, ¿no? Y tenía la oportunidad de luego de terminar en la Universidad Católica, Ingeniería, irse a estudiar un posgrado. Hubieron algunas voces en COSAPI que me decían, no se necesita ir a estudiar más. Tú sabrás a quién me refiero, no voy a mencionar su nombre. Decía alguien que terminó la Universidad Nacional de Ingeniería sin ir a clases. En fin, no voy
No voy a decir el nombre, no eres tú, por supuesto. No. Pero Ramón es un hombre que sí cree pues, en la educación y yo también. Y la verdad es que con la influencia de gente mayor y gente realmente estupenda, nos fuimos pues a estudiar a Inglaterra, que fue una época maravillosa y que a uno le abre la mente, ¿no? La educación. Por eso es que uno le desea a la mayoría de nuestra gente que no necesariamente tiene las mismas oportunidades, que también tengan esas oportunidades. Yo creo que es fundamental desde el lado empresarial que tengamos esa vocación por integrarnos con la educación, por fomentar la educación. Y en ese sentido, todas las menciones que ha hecho Ramón son pues muy valiosas. Creo que Empresarios por la Educación, que promovió tanto mi cuñado José Miguel Morales, que en paz descanse, realmente fue extraordinario, pero hay tantas otras iniciativas. Pero hay una que yo sí invoco a mis colegas empresarios, porque en las entrevistas que me hacen los medios de comunicación siempre me preguntan, ¿y cuál es la autocrítica de los empresarios? Bueno, la autocrítica, creo yo, es que no nos integramos suficiente. Yo creo que en ese sentido tenemos que dar un poco más de nuestro tiempo, como hace Lucho Bustamante, enseñar en las universidades, especialmente en las universidades públicas. La sola presencia de gente que estamos en el sector empresarial en esos ambientes es muy positiva. Y creo que, como dice el dicho en inglés, put your money where your mouth is, tenemos que demostrar con el ejemplo lo que podemos hacer. A mí me toca, con toda modestia aparte, estar enseñando ya hace 5 años en la Universidad Nacional de Ingeniería y me encanta. También enseño en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero ahí me tratan menos bien que en la UNI, les puedo asegurar. La apertura que hay en la UNI es impresionante, el deseo de los jóvenes, que son gente de extracción socioeconómica más baja, es impresionante. Y yo creo que en eso el rol del empresariado es fundamental, porque lo que podemos es enseñar con nuestra experiencia. Nosotros no somos los académicos del mundo, somos la gente que la ha hecho pues en el terreno. Y yo en eso no puedo sino recordar, por supuesto, a mi padre y a todos los que han forjado el Perú desde el punto de vista empresarial. Y claro, los empresarios no podemos pensar sino en nuestra relación con los trabajadores, con nuestra gente, de los obreros, los empleados, los ejecutivos. Tenemos que estar involucrados con ese desarrollo que permita que haya un desarrollo armónico. Y, ¿por qué no decirlo? De alguna manera, opinar en política. Porque pareciera que, no, yo soy apolítico, yo no opino. Por si acaso, espacio que dejamos libre lo ocupan otros. Y quien es apolítico, lo que está dejando es el espacio para aquellos que sí hablan de política y que no necesariamente tienen las mejores ideas políticas. Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Y Aya de la Torre agregaba, y si no es político, se queda en lo primero. Así que entendamos que sí hacemos política. Esta reunión es política. Eso no quiere decir que yo esté pensando, por si acaso, en acceder a algún puesto público. No, hablar de política de la buena, de esa de dar una opinión constructiva, ¿por qué no decir generosa? Para que al Perú le vaya mucho mejor. Si es que a nosotros del sector empresarial nos escuchan un poquito más, tenemos un poquito más de responsabilidad. Y entonces hay que hablar de política y generar esos ambientes. Una de las cosas que no se ha hablado acá es el tema de la inclusión de hombres, mujeres. Pero yo sí creo que no se trata, por supuesto yo soy antimachista, pero no se trata tampoco de un feminismo a ultranza. Se trata a las mujeres por su capacidad, no por ser mujeres. Eso es lo que necesitamos. Es peyorativo decir la cuota de género. Es peyorativo. Mujeres que están acá presentes, reaccionen a eso. Eso no es aceptable. Las mujeres que están acá es por sus capacidades, por su esfuerzo en su trabajo, no porque sean distintos al hombre en las cuestiones físicas.
Así que creo yo que eso es fundamental y para el 2050 necesitamos tener una equidad, por supuesto oportunidades. Yo recuerdo mucho cuando entré la primera vez a CONFIEP, había un programa de desarrollo de la niña, de las Naciones Unidas. ¿Y por qué la niña? Porque normalmente a las niñas las dejan en el hogar. Y eso en los hogares más pobres todavía sucede en el Perú. Necesitamos darles oportunidades para que tengan las capacidades y en función a esas capacidades valorarlas. Pero evidentemente hay todavía diferencias en cuanto a oportunidades y que tenemos que trabajar en eso. El objetivo de cero pobreza es realmente inconcebible que hayamos crecido en pobreza. Es inconcebible. ¿Dónde están el socialismo del señor Castillo? Los socialistas que hablan de que no tenemos que tener resultados. Tenemos que tener resultados. Y el resultado fundamental es que no haya pobreza en el Perú, que haya oportunidades de salud, de educación, de infraestructura básica para todos. Por supuesto que debemos de promover, no solo, yo creo que te estás quedando corto con duplicar el PBI per cápita. Yo creo que tenemos que pensar en Corea del Sur, en Singapur, en eso tenemos que pensar en multiplicar por 10 el PBI per cápita en el Perú y tenemos el potencial. Estar en la media de América Latina, eso es estar entre los misios. No, nosotros necesitamos estar entre los exitosos del mundo. Yo creo que tenemos que tener un objetivo mucho más agresivo y lograr que en el Perú haya pues muchas más oportunidades para todos. Con la sostenibilidad, de la sostenibilidad no nos escapamos. Como ingeniero, yo les quiero decir que la sostenibilidad no es otra cosa que una mesa que se sostiene en 3 patas: el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico. No hay mesa que se sostenga en una pata como quieren los ideologizados medioambientalistas. No hay mesa que se sostenga en una pata como quieren los socialistas que dicen solamente el desarrollo social. Ni tampoco hay mesa que se sostenga en una pata que es el económico, como creen a ultranza algunos que solamente el desarrollo económico es importante. Necesitamos cuidado del medio ambiente, necesitamos desarrollo social, necesitamos desarrollo económico, pero con realismo, no con ideas trasnochadas, no con gente pues de menor cuantía como la que hemos tenido en algunos puestos públicos. Esto no es aceptable y ahí viene una responsabilidad en la democracia del Perú. Tenemos que saber elegir mejor. No puede ser que elijamos a gente que no está, pues, no da la talla en nuestro país. A nivel de presidente, por supuesto, hay el ejemplo patético del señor Castillo, ¿no? Pero hay otros ejemplos en el Congreso y en algunos casos en los ministerios. Yo creo que lo que tenemos hoy día es mucho mejor que lo que teníamos, pero todavía podríamos tener mucho mejor gente en niveles de gobierno. Creo que todo eso nos hace pensar, insisto, en el largo plazo. El largo plazo es lo fundamental. Planear al 2050 es muy valioso, y usar los ejemplos de la gente que es mucho más exitosa que nosotros. Tenemos oportunidades y en ese sentido el sector público y el sector privado tienen que trabajar de la mano. No somos casilleros estancos, necesitamos contribuir y dar nuestra opinión y por supuesto entre gente que quiere el bienestar en nuestro país tienen que ser consideradas todas las opiniones dentro de esta democracia que todos queremos para nuestro país. Muchísimas gracias. Aquí veo a un grupo que está tapado por el podio, por eso voy a parar. Disculpen, ingeniero Roque y Ramudo. Miren, he tenido 15 minutos, pero es cierto, miren, en el año 90 comenzamos con un PBI per cápita de $1.000.
un PBI global de 23.000 millones de dólares. Hoy día estamos en 240.000, ¿sabes? Multiplicado por 10. El PBI per cápita nominal hoy día está en 6.500, 7.000, pero su poder adquisitivo es el doble. Porque $1 en el Perú todavía te compra un desayuno, pero $1 en otras latitudes no te compra nada. Entonces, sí hay oportunidades. Yo también yo hablo como CEPLAN, pero también hablo como peruano. Yo les cuento un poco el caso, ¿no? Yo me estaba yendo a vivir, yo veía la pandemia. ¿Quién ha muerto, qué país ha muerto más por la pandemia? El Perú. ¿Cuánto cuesta un peruano? Porque el peruano tiene un costo. Dividido en su PBI, el número de habitantes, el seguro Lloyds en Londres te dice cuánto cuesta un peruano, te paga igual que un suizo. Tiene una ponderación, una fehaciencia contable. Un peruano cuesta aproximadamente $250.000. Es lo que genera. ¿Y quién hace la economía? No las máquinas, no la megadiversidad abundante que tenemos, los seres humanos peruanos. Entonces, si multiplicamos 200.000 muertos por $250.000, ¿cuánto nos sale? $50.000 millones de dólares, que es prácticamente 20 puntos del PBI. Eso no se ha estudiado. ¿Pero qué voy con el tema? Nos ha golpeado, hay muchas familias que se han descapitalizado. Y nosotros yo les cuento mi caso personal, yo vi eso en el 2020, participé justamente con Alfonso de Sociedad Nacional de Industria y decía, a nosotros nos ha golpeado tanto y la curva con recesión va a estar marcada. Y en ILPE-CEPAL ya se había estudiado que esta es otra década perdida. ¿Qué es una década perdida? Lo que ocurrió en los 80, cuando subió la crisis de la deuda y todo hiperinflación y nuestra capacidad de desarrollo se mermó. Retrocedimos a indicadores de 10 años. Eso es lo que ha pasado con el tema de la pandemia, y eso es lo que ha pasado con la pobreza multidimensional, y eso es lo que ha pasado con anemia. Yo sueño, sinceramente, con que en vez de la Teletón que estuvo de moda en los 80, todo eso, hagamos una movilización voluntaria de construcción en contra de la anemia, y que sea un compromiso de todos nosotros, los empresarios, los trabajadores. Yo quiero. Le cuento mi caso. Yo me estaba yendo a vivir a Alemania con mi esposa, ¿no? Y sale Castillo. Yo sabía que Castillo iba a afectar el PBI. Definitivamente iba a hacer que muchos 30.000 millones de dólares han ido afuera, ¿no? Que es lo que no está circulando ahorita. Entonces, con eso dije, ¿cuánto cuesta un PBI? Y cuando llegué a ese plan dije, estudiemos internamente cuánto le cuesta el PBI a un peruano. Y un punto en el PBI son 3.500 muertos. Son personas que no van a tener acceso a recursos para salud, tratamiento, y que pensaban vivir al año 25, 26, hasta el 24 llegaron. Y son personas que se descapitalizan, venden fruna, trabajan, hacen hornos, lo que sea, pero se descapitaliza la economía. Y eso no se estudia. Entonces, yo dije, me voy, ¿no? La típica, me voy. Pero dije, yo el único lugar donde quería trabajar en el sector público era CEPLAN, era mi sueño, el único lugar, ¿no? Dije, yo trabajo en la academia, en el sector privado, digo, me llaman a hacer la transferencia del gobierno. Digo, necesitan técnicos, tengo alumnos de ahí, a veces de izquierda, derecha. Eso no es lo importante, la cosa es el Perú, ¿no es cierto? Y hago la transferencia y digo, comienzo a ver a la gente que entra, ¿no? Yo quiero ser viceministro, yo vengo a ser ministro. Así entraban, PCM desolada, ¿no? Y sinceramente vi que muchos de esas personas que llegaban eran que habían estado con Toledo en el 95, que habían estado con UPP en el 95, con Toledo en el 2000, en el 2005 con Ollanta, y querían inclusión política. Claro, cuando llegan ellos no piensan igual que muchos de lo que ha sido tradicionalmente los que ha manejado el gobierno. Entonces vi, y realmente solamente un 2% sí me pareció que habían tomado armas. Dije, no es tan grave el asunto. Y me dijeron, ¿quieres algo? ¿Quieres ser viceministro? No, no quiero nada, me quiero ir. Pero dije, pero si sale ese plan sí me quedo. Y la verdad les digo honestamente, no sé si es algo prosaico, fútil decirlo, yo ganaba 24K y ahorita estoy en 10K. Y trabajaba part-time, inclusive en mi casa, con mi hijo viéndolo crecer en la pandemia, asistiendo a mi esposa. Pero hay que hacer Perú. Y por eso reitero que hay una generación que se comió el Perú entre los 70 y 80 que tuvieron peores condiciones y nos han legado este presente de oportunidad. A esa generación de oro, donde incluyo a Ramón, a Roque, a mi madre, nos han dado la oportunidad de desarrollarnos. Y ahora nos toca a nosotros hacerlo por las próximas generaciones. El cuadrante de desarrollo que nos toca ahora es superior y es mejor. Y disruptivamente yo digo en ese plan, tengo que seguir modelos económicos, tengo que seguir a los 19 ministerios. Yo no puedo imponerles a la ruta de desarrollo. Porque si yo la pudiera imponer, yo diría, el Perú tiene, ¿cuál es el segundo ingreso de Chile después del cobre? Forestal, 3 millones de hectáreas y 3 especies forestales. ¿Cuántos millones de hectáreas tiene el Perú? 15.
¿Y cuántas especies forestales tiene el Perú? 14, porque es megadiverso. Entonces, si nosotros en 16 años podríamos hacer 5 millones de hectáreas, cuadriplicamos el PBI. Si nosotros, en vez de comprar dólares, porque nos cuesta el dólar, ¿no es cierto?, comprarlo, compramos nuestro propio oro, ¿qué pasaría? Podríamos hacer que la relación 3.78 contra el dólar baje a 3.3, 3.2, y otro sería el poder adquisitivo. ¿Y eso no es desarrollo? ¿Tener poder adquisitivo? No hablábamos de PBI nominal contra PBI per cápita. Entonces, sí se pueden hacer cosas, pero la pregunta es, hoy día nos vamos y nos levantamos de esta reunión y volvemos a nuestra rutina. Y por eso que hablaba de neurociencia. De esos 65.000 pensamientos, 85% animales, reproducción principalmente, 7.5 emocionales, 7.5 racionales. ¿Cómo trabaja el Estado y cómo funciona la empresa? Principalmente con racionalidad, pero el mundo y nosotros no somos racionales. 5% de esos pensamientos diarios son nuevos. Nosotros no inventamos la forma de bañarnos todos los días, ni tomar una taza de café, ni vestirnos, porque perdemos energía. Y el principal soporte es subsistir y sobrevivir, 85% de nuestros pensamientos. Entonces, ese 5% es lo que genera el cambio. Y como siempre queremos cambiar, es lo que quería ampliar en esta descripción, sí se puede hacer los cambios. Pero díganse ustedes, si yo siempre estoy en clase, ¿no? Si yo le pregunto a ustedes cuál es su plato de comida favorito, de aquí, de esta reunión, salen 60 platos. Porque así de pluricultural y heterogéneo es el Perú. Pero si yo hago esta misma pregunta en Argentina, ¿cuántos platos salen? 3. Entonces, pienses en ese ejemplo cuando tratamos de hacer el plan de desarrollo. Acá hay 60 platos de desarrollo. Pero cuando vas a Argentina y Uruguay, hay 2 platos de desarrollo. Entonces, los costos de coordinación, tanto en el ámbito público y privado, son más estrechos y más rápidos. Ese es el reto. Y si ese es el diagnóstico situacional, la diagnosis nacional peruana, pregúntense si este es un espacio inclusivo o exclusivo. Es exclusivo. Acá no está el Huanca, el Chanca. El Huanca y el Chanca, que ha sido empresario 500 años, no necesita MBA. Igual que un Aymarí en el sur del país. Viene con su dote de producción. Son ricos hace años. Entonces, el tema es ¿cuál? No hay un lugar para sentarnos todos en la mesa a conversar. Ese es el problema. ¿Y ese plan qué ha hecho? Ese plan tiene 17 millones de soles para planificar 240.000 millones de soles. O sea, 0.08. Porque el MEF sigue planificando con retrospectiva de presupuesto. No importa si cierran, no existe. Una buena noticia es que los 11 sistemas administrativos que son distintos idiomas, uno habla chipivo, conivo, otros alemán, inglés y todo lo demás, van a comenzar a hablar el mismo idioma a través de la tecnología que se llama interoperatividad de los sistemas administrativos y la interoperabilidad de los datos. Va a demorar 5 años. Nos va a costar 200 millones de dólares. Eso se podría hacer con 20 millones de dólares en un año. Pero bueno, es otro tema. Está bien. Entonces, al final, lo que yo digo es, CEPLAN ha creado algo que se llaman los congresos de planeamiento, prospectiva y seguimiento de evaluación. ¿De qué sirve planificar si no vas a evaluar si estás yendo al sur o al norte? Si estás acelerado o estás desacelerado. Entonces, por eso los tableros son interculturales, los puede leer cualquier persona. No necesitas ser economista con MBA y nada. Entonces, eso ayuda a transmitir la información con gobernabilidad y gobernanza, porque si tienes algo verde, lo comunicas. Porque apenas llegues al poder, el que perdió te quiere serruchar. Entonces, con eso construimos un balance de un arbitraje de poder y un arbitraje de eficiencia. Y todos nos podemos entender. Ideologías con tableros. ¿Quién está contra bajar la anemia? Nadie. ¿Quién está contra bajar la pobreza? Nadie. ¿Contra aumentar la educación? Nadie. Entonces, los tableros y la ciencia de los datos nos ayudan a objetivizar. Cuando yo me he sentado con gente de izquierda, bien radical, ¿ven los indicadores? No, todos están de acuerdo. Eso es lo que falta. Por ese Perú pluricultural, multilingüe, megadiverso, 47 idiomas, heterogéneo, los indicadores ayudan ¿a qué? A esos consensos. Pero faltan los espacios de consenso para que ese límbico emocional del 5% cambie. El Congreso de ese plan, 80.000 soles de inversión, ¿cuántos han matriculado? 22.000 inscritos. Habían autoridades chipivos, conivos de todos. Yo le decía en ese momento al premier Aníbal Torres, ¿puedes ir a premiar al mejor centro de planeamiento regional, nacional, distrital, provincial? No voy. Ok, no vayas. Pero venía esa persona que no le han subido el sueldo, recibía su cartón de haber sido el mejor distrito, uno de Tacna, una provincial de Caima, no, distrital de Caima y provincial de Tacna. Y ese día recibía su cartón, venía hasta el alcalde, todos felices, y el lunes iban con ese influjo capital emocional a decir, lo hemos hecho bien. Y eso es un aliciente, no todo es plata. Entonces este año vamos a hacer el congreso de ese plan en el Gran Teatro Nacional, que es el mejor fuero abierto, y van a participar todos. Público, híbrido,
Es decir, puede haber asistencia y todo. Y vamos a debatir justamente este tema. Yo reconozco el esfuerzo que hay con cada ejecutivo, con cada universitario, todo eso, 200, 300 personas, pero el Perú es muy pluricultural y tenemos que estar representados para hablar el mismo idioma, que es el de desarrollo. Muchísimas gracias, Roque, muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, doctor Bustamante. Y muchísimas gracias a ustedes, que son los que van a cambiar el Perú. ¿Sí se puede o no se puede? ¡Viva el Perú! Y ofrecemos contacto de ese plan para difundir todo esto. Gracias a ti, oye. Gracias, ingeniero, por todo, por su padre también, que es un caballero. Ya sabemos que son 4 grandes objetivos y más o menos que acá todos están comprometidos. ¿Cómo piensan hacer para que el Estado se involucre y para que todos los peruanos sepamos cuáles son esos 4 grandes objetivos? A ver. Nuevamente, perdonen que me pare. La difusión. Nosotros estamos yendo a todas las universidades. Hemos firmado convenios con las universidades. Justamente el día viernes van a venir, tenemos 19 universidades, las que son en ranking, porque la evidencia que generan los grupos de investigación, todos sabemos, hablamos de la vaca sagrada en los sentidos universitarios, en los sistemas universitarios está la vaca sagrada que quiere estudiar lo que ellos aprendieron en Francia, en Alemania. Oye, ¿cuándo estudias algo que genera una evidencia para la toma de decisión pública y privada de tu ecosistema, de tu sociedad? No hay ese alineamiento. Ahora que tenemos el Plan 2050, que tenemos 4 objetivos nacionales que tienen 27 temáticas, salud, competitividad y todo ello, le estamos diciendo a los vicerrectorados de investigación, investiguen. Entonces, esa evidencia le sirve al alcalde, al ministro y todo lo demás. Porque de lo contrario, tienes que hacer la contrata, el orden de servicio 4 meses y tener una información que está sesgada. ¿Quiénes son los mejores grupos de investigación? Las universidades. Tenemos buenas universidades. Entonces, esa información que entra al repositorio y al ecosistema de desarrollo nacional. Primera meta. Segunda meta, difundir el Plan 2050. Objetivamente lo dicen internacionalmente. Hemos visto la comparativa internacional. Todos piensan al corto plazo. Lo ha dicho el ingeniero Roque Benavides, lo ha dicho Ramón, lo ha dicho el doctor Bustamante. Primera vez que tenemos un plan al 2050. ¿De acuerdo? Entonces, cada gobierno, como he mencionado, secuencialmente, en su longitud de tiempo de comportamiento de periodo gubernativo, 21-26, 26-31, va a ser un paso de desarrollo. Cada proceso de que suena a cambio de gobierno, ¿se restringe la economía o no? Y la inversión. Y esos son los puntos de PBI que perdemos y son los muertos, y es la desconfianza en el capital de desarrollo. Entonces no podemos, tenemos que cuidar justamente el pilar que es el número 4, que es democracia y justicia para todos. Tenemos que también hacer eventos de difusión. Por eso el compromiso de parte nuestra, no solamente de difundir y ir a los fueros de sus directorios o cualquier fuero masivo, inclusivo, no excluyente, no exclusivo, para difundir el desarrollo. Esto ha sido hecho con datos científicos en retrospectiva pasada para la proyección futura. Mayor cantidad de indicadores, mayor longitud, mayor consenso, el mejor plan de Latinoamérica, porque sí lo podemos hacer, lo hemos considerado. Entonces, esas son las metas. Y finalmente, como todo es economía, todo es ciencia de datos ambientales, ciencia de datos sociales, mujer, producción, el tablero sintetiza todo en información y consecuencia lógica mensual. Es decir, mes a mes te da tendencial de comportamiento. La curva sube, la curva cae. Entonces, todo esto ayuda a sintetizar los logros de un sistema de planeamiento a través de un plan que ponemos en acción. Y el plan tiene que ser hecho en una playa de sistemas de gobierno, como es el gobierno central, regional y local, y cada uno tiene que contribuir. No tenemos ministerio de planeamiento, tenemos un sistema administrativo. Nosotros todavía no podemos obligarlos a ello. La obligación ocurre con los tableros de control, con eso termino, con los tableros de control, y poner estos tableros de control a apertura de datos para que la ciudadanía sepa si su alcalde, autoridad, ministro está cerrando brecha o está haciendo bla, bla, bla. Entonces, con eso se construye otro tipo de gobernanza digital. Muchas gracias. Ramón, ¿qué crees que pueden hacer los empresarios para ayudar a que este plan se cumpla y lleguemos a los objetivos del 2050? Mira, yo creo que la responsabilidad de los empresarios es grande y tiene que ser proactiva. Hemos compartido esto también con Yofiani. Acá hay 2 grandes esfuerzos. Bueno, ya se hizo el esfuerzo enorme de hacer la visión y el plan en sí mismo. Y tenemos un plan que es espectacular. Nos queda ahora la difusión e inmediatamente después nos queda el seguimiento. Y en las 2 cosas nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad.
La difusión, estamos compartiendo algunas ideas con Yofiani, y es, si podemos hacer de que esto venga desde el acuerdo nacional, que como bien dice Yofiani, agrupa al Ejecutivo, al Legislativo, a los gremios, a los intelectuales, a los trabajadores y a las sociedades en su conjunto, digamos, y lancemos, todos queremos un país, ¿no es verdad?, sin pobreza, todos queremos un país libre y democrático, todos queremos un país competitivo y todos queremos un país sostenible. Se pondrán énfasis entre todos los candidatos que se van a presentar en las próximas elecciones, pero que centren su discurso alrededor de estos 4 grandes objetivos nacionales. Y eso es un poco la tarea que tenemos que hacer. Entonces la difusión, hacia donde estamos apuntando, es venga desde el acuerdo nacional y inmediatamente después el esfuerzo de difundirlo a los 33 millones de peruanos. Cuando todos estemos alineados con la misma visión y los mismos objetivos, estamos en otro canal. Y empezamos a construir ese escenario predecible y confiable, que es el que aspiramos para poder desarrollarnos como sociedad y generar bienestar a todos. El segundo gran tema es el seguimiento. Y el seguimiento es a partir de los indicadores. Yo no conozco otro sistema mejor. Digamos, y estamos trabajando bien fuerte de la mano con CEPLAN para construir estos indicadores que nos permita hacer un seguimiento sistemático, recrearnos cuando andamos en la dirección correcta y corregir rumbos cuando no lo estamos. Y en eso estamos. Digamos, y eso a mí me alienta muchísimo. Y tener el liderazgo de Yofiani en CEPLAN, digamos, y de su equipo, construir estos tableros de control, incluso hasta a nivel distrital, es realmente muy, muy alentador. O sea, responsabilidad de los empresarios, no tengo ninguna duda. Estamos trabajando hombro a hombro con CEPLAN, y no tengan ustedes, bueno, Dios mediante, nos dé, digamos, la fortaleza y la inspiración para poder seguir adelante en esta tarea. Roque, tú eres mucho más analítico y veo que siempre vas por los números. Así que, ¿qué crees qué habilidades deben desarrollar los empresarios, ellos mismos, para estar bien enfocados en este plan 2050? Ramón también es ingeniero, Sí. por si acaso. Seguramente también es analítico y es mucho más que yo, seguramente. Pero no, yo creo que tenemos un tema que no se ha discutido acá, que muchas veces polariza, sector público o sector privado. En el fondo, lo que necesitamos es que la gran empresa del Perú, que se llama Perú Sociedad Anónima, sea la más eficiente del Perú, que pueda atraer al mejor talento y que se les pague mejor. Eso de limitar el pago en el sector público es una atrocidad, porque depende pues de las capacidades. Hay seguramente gente en el sector público a la cual no se le debería pagar nada, porque destruyen valor en vez de crear valor. Y hay otra gente que hay que valorarlo. Eso es lo que sucede en Singapur. En Singapur, por lo que yo leo y escucho, es decir, se le valora especialmente al funcionario público. Y yo creo que desde el lado empresarial nosotros tenemos que resaltar a aquellos funcionarios públicos que están actuando adecuadamente. A veces tenemos que ser candil de la calle, oscuridad de su casa, y podemos hablar sobre el sector público, cosa que el sector público no puede hablar de sí mismo. Y en ese sentido tenemos una gran responsabilidad. Podemos contribuir a que ese sector público funcione mejor. No puede ser, pues, lo que ha sucedido en el aeropuerto. No puede ser en una serie de inversiones mal hechas del Estado. Eso destruye valor. Y en ese sentido hay que llamar la atención. Pero yo no he escuchado a mucha gente que resalte el trabajo de ese plan, por ejemplo. Yo tengo que reconocer que primera vez que lo escuchaba, y bueno, me tocará pues cuando me den un micrófono tirarle pues flores acá a CEPLAN, ¿no? Y creo que es importantísimo, porque no soy pues un interesado en el mal sentido de la palabra, soy interesado en el buen sentido de la palabra, como peruano que quiere que su país progrese. Y hay que hablar bien de esa gente. Creo que es fundamental que empresas del Estado que se manejan bien, resaltarlas. Empresas del Estado que no se manejan bien, bueno,
bueno, hay que criticar. El otro día tuve una discusión muy ideologizada, ¿no?, sobre el tema de Petroperú. Gente pues que discutían si estaba endeudada Petroperú. Ya la verdad es que ya si es que discuten si era ¿cómo es que le dicen? Que no tenía los recursos o que estaba quebrada. Bueno, no sé. Lo cierto es que estamos pues en una situación muy difícil. Estamos en una situación muy difícil en Corpac. Estamos en situación difícil en el suministro de agua que ha venido discutiéndose en las últimas semanas. Entonces, yo creo que el sector empresarial tiene que buscar integrarse más con el sector público y que el sector público tiene que ser mucho más eficiente para que además haya carrera pública, que no la hay. Porque cambia un gobierno y sacan hasta el viceministro y, por supuesto, los directores. ¿Qué carrera pública hay en el Perú? Y yo creo que eso es fundamental. Y nosotros, que nos las damos de que somos gente más eficiente, que el sector privado es más eficiente, bueno, tenemos que hablar pues de esa eficiencia y resaltar las cosas buenas y, quién sabe, criticar las cosas malas. ¿Qué necesitas para que este plan tenga éxito, se realice y tengas a todos comprometidos? Bueno, la verdad que confíen en el trabajo que estamos realizando. La verdad que a veces nosotros tenemos bastantes golpes del Congreso, no lo hacen con función técnica, a veces no se conoce la labor de planeamiento. Y a veces uno dice, ¿para qué exponerse tanto, no? No duermes, te atacan, pero hay que bregar. La verdad lo digo honestamente, recalcando lo que hemos sufrido en los 90, ¿no? Los 80 y 90. Si la generación que nos ha antecedido lo ha podido hacer, nosotros tenemos la misión de hacer lo mismo. Nos sobra voluntad y nos sobra compromiso. Y yo quiero cerrar un tema, reitero, o sea, la ilustración tiene que fenecer, ya terminó hace 300 años. Las normas no cambian nada. 50 constituciones no van a hacer mejor empresa o mejor sociedad, empresa peruana. Entonces, todo lo que son ciencia de datos, ciencias computacionales, ayudan a objetivizar la discusión. Imagínense que todos estos tableros, que ya están en todos los gobernadores regionales, se hagan públicos. Uno, como partido político, porque van saltando de partido en partido cada proceso electoral, va a ver quiénes son los buenos y se los van a jalar. Entonces va a ser un arbitraje de eficiencia política. Así como queremos carrera meritocrática civil, servicio civil, carrera política. Entonces eso va a generar este tablero. Implementarlo en todo el Perú, en todos los distritos, solamente cuesta 5 millones. Le tocaba la puerta a Otárola. 5 milloncitos. Le da 400 al otro, 300. No los daba. Pero con el respaldo de ustedes y de verdad con el apoyo de ustedes, si solamente nos quedamos en un año más en ese plan, porque mañana puede salir la resolución y entra cualquiera. Bellido quería colocar a un profesor de Cusco. Muy bien, es democracia, pero no está capacitado el señor. Entonces, si nos quedamos un año, si solamente nos quedamos un año, cambiamos esto. Y estos indicadores se van a transversalizar a Guajunes, autoridades chipivas, todo ese lenguaje de SNIP, de invierte P, logístico, que parece chino mandarín. Con tableros los pueden entender ellos. Y ellos pueden cerrar sus brechas y comunicarlas a su población. Entonces, un año más de eso. Compromiso de parte de las empresas. Sí se puede. Somos pocamente endeudados a razón de lo que es Latinoamérica. Podemos endeudarnos con retorno. Si invirtiésemos solamente en el tema de forestal, el retorno es brutal, es de más de 4000%. Es increíble el potencial que se tiene, pero esos debates no se hacen. Entonces, hay que seguir juntándonos. Y reitero, ¿no? ¿Por qué ahora con el app uno puede pedir su comida, hacer la trazabilidad de la ruta urbana, dónde está la comida y todo lo demás, y hacer otras cosas en paralelo? Porque la ciencia computacional lo permite, y si la ciencia lo permite, uno cambia. Si le vienen las alertas, ¿por qué todo el día estamos dopamínicamente girando como un tragamonedas nuestros celulares con nuestros TikToks y todas nuestras redes sociales? Porque se ha hackeado el cerebro a través de la información visual con la ciencia de los datos para la toma de decisión más efectiva. Y eso es lo que pretenden ser estos tableros. Entonces, si estos tableros se replican y se escalan con 5 millones, la hacemos. Y ahí vamos a poder hacer la ruta
como el Waze, le llamo yo, ¿no? Todos conocemos el Waze. Se cae el Corpac, reruteo de trabajo. Y te hace un reruteo frente a los presupuestos y las acciones estratégicas que pueden hacer las autoridades. Entonces, esto es un Waze. Y el Waze va a estar en 4 años con lo que se va a llamar planeamiento con presupuesto, inversión y abastecimiento dentro del MEF y lo que se conoce como SIAF-RP, SIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera. Yo creo que se puede hacer eso en un año, sí, pero necesitamos el apoyo de ustedes, ¿no? Entonces, el apoyo de los empresarios, difundir el plan, tenemos el mejor plan y confiar en su Perú. Y con esto termino. Muchos de ustedes a veces tienen los recursos económicos y dicen, ¿por qué no viene mi amigo, no? Quiero compartir con mi amigo, quiero compartir con mis hijos, con mis primos, ¿dónde está mi sobrino? ¿Qué nos hace felices? Eso, compartir. Entonces, cuando uno piensa finalmente para qué uno se esfuerza, trabaja en esta vida, es para trascender, para alcanzar la gloria como padres, como hijos, como empresarios, como hermanos, como esposas, como madres, como hijas, como hermanas. Y esa trascendencia se puede lograr siempre compartiendo. La verdad que yo lo digo así. Yo soy feliz de participar de estos foros, me emocionan, y simplemente estoy dispuesto a trascender en pos de mi Perú, que como hemos visto en la longitudinal ha sido el más desarrollado con China e India durante miles de años, con ese coeficiente que hay que poner en valor porque es científicamente comprobado. Muchas gracias. Muy bien, Johan. Al señor Yoseli Piñano, al ingeniero Ramón Barúa y al ingeniero Roque Benavides por sus presentaciones que han sido absolutamente capitales para todos nosotros. Quiero también agradecer a las empresas que han tenido a bien brindarnos sus auspicios. Antamina, NASA, Grupo Intercorp, Repsol, así como el Grupo Centenario que nos ha brindado sus instalaciones con su reconocida hospitalidad. A cada uno de ustedes, nuestro agradecimiento más sincero por su compañía. Les deseamos todo tipo de felicidad. Muchas gracias.